En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy celebramos la memoria de Santa Cecilia, que es además patrona de la música. Rezamos esta Eucaristía en acción de gracias a la Beata Ludovica de Ángelis por el tratamiento de Joaquín Monzón y la pronta recuperación de Walter, por las intenciones que se anotan en la página del Santuario, por la salud y trabajo de Juan y familia de Pie, familia Tomás, Ariel y Osvaldo, intenciones de Josefina, a la Virgen de Luján y a San José, a la Virgen de Luján, por las intenciones a San José, al Beato Cardenal Piroño, a San Carlo Acutis, San Roque, intención particular de Ángeles, a la Virgencita por Marita, por la salud de Florencia y Pedro, Andrea Zucarino, Ángela Rojas, Antón Kurt Ludwig, Irma, Miriam, María Inés, Aguirre, Liliana, Eber, Sergio, Esther, Nélida Blanco, Eduardo Roldán, Patricia García, Rosalía Funes, Próspero, Christopher, Graciela, Sergio, Petronila, Melia, Benjamín y Gustavo, por eterno descanso de Facundo García Viani, María Amestoy, Carlos Laborde, Miguel Ángel Tornatore, Juan Miovilsevich, Lidia Laborde, Daniel Horacio López, Domingo Tornatore, Isabel Cardielo, Elsa Ortega, Raúl Gutiérrez, Nelsi Mucio, Zulma, Celia Martínez, Moisés Rojas, Raúl y Carlos Laborde, Almas del Purgatorio, Padre Iván Licosar, el Padre Norberto Chianello, el Padre Gavino Tabosi, Morris Niacundi Celeste, Hernán, Marta, Walter, Fabián, Victoria Tranquilino, Timoteo, María Gil, Tomasa, Gregoria, Alberto, Clementino, Enriqueta, Raúl, Tranquilina, Mónica Barragán, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Julio, María, Gustavo Aguiar, difuntos de la familia Blanco y Dulfo Pérez, la hermana Sidoní, Pascualina, Ivón, Leonardo, Escolástica, Flora, Vicente Soco y familias, José María Curieses, Francisco Palavicini. Abramos nuestro corazón al Señor. Al comenzar la Eucaristía, pidamos perdón de nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la verdad que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración de Santa Cecilia, concédenos imitar sus ejemplos y anunciar las maravillas de Cristo, tu Hijo, reflejadas en la vida de tus santos. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. El rey Antíoco recorría las provincias de la Meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos.
Antíoco se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos y que éstos habían acrecentado su poder gracias a las armas y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Además, había destruido la abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciendo lo mismo con Bet-Sur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo de tristeza porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días sin poder librarse de su melancolía, hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo: «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro, yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder. Pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén, cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Por tu victoria, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar himnos a tu nombre altísimo. Me alegraré por tu victoria, Señor. Cuando retrocedí, mis enemigos tropezaron y perecieron delante de ti. Escarmentaste las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Me alegraré por tu victoria, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron, su pie quedó atrapado en la red que ocultaron, porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Me alegraré por tu victoria, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte e hizo brillar la vida mediante la buena noticia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó
con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos la figura en la primera lectura de Antíoco, un rey helenista que dominó el mundo antiguo, esos imperios sucesivos que se fueron dando con los medos, los persas, los asirios y después el mundo griego y después romano. Es decir, una persona con muchísimo poder, se podría decir, la persona más poderosa de su tiempo. Y en este texto del libro de los Macabeos se pone en su boca una especie de reflexión, de balance, de examen de conciencia. Por supuesto, es un artificio literario, en donde él hace como una retrospectiva de su vida y de lo que hizo, y su vida no está bien, no duerme, no está en paz, siente angustia, porque no procedió bien, no hizo lo mejor que podía haber hecho en ese espacio de libertad y decisión que la providencia le asignó. Es más, había profanado el templo de Jerusalén, le había complicado la vida a mucha gente, había atropellado pueblos, no había respetado a Dios, había profanado el santuario, había robado, saqueado, y todo eso le venía a su mente retrospectivamente a medida que iba llegando al final de la vida. Ahora estamos en este tiempo, ya cercano al final del ciclo litúrgico, en donde se nos habla del tiempo final, de la escatología, de la muerte, del juicio, y por eso se evoca este tipo de textos. No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro. Yo que era generoso y amado mientras ejercía el poder. Pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén, cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera. De nuevo, es un artilugio literario, no siempre, no es lo más habitual, diría rara vez, una persona con mucho poder hace un balance así de su vida, normalmente tiende como a legitimar lo hecho y por eso no es tan fácil a veces la conversión y la salvación en el fondo, porque no es fácil un acto de humildad para reconocer que no se procedió bien. Pero en este caso el libro de los Macabeos trata de justificar la situación que vive Antíoco IV al final de su vida justamente por estos estragos que provocó en los pueblos que conquistó, dominó.
Y acá tenemos una actitud casi inversa a la actitud de esperanza que nos propone Jesús a partir justamente de una pregunta de algunos saduceos que no creían en la resurrección y entonces pensaban que, bueno, si tenemos que ser felices tiene que ser en la vida presente porque no hay más nada que esto. Comamos y bebamos, mañana moriremos. Algo parecido a lo que podía pensar una corriente filosófica griega, los epicúreos, que decían, bueno, disfrutemos el carpe diem, aprovechemos el día presente. Pero los saduceos, que inversamente a los fariseos no creían en la resurrección, le ponen una situación hipotética. De acuerdo a la ley hebrea, si moría un hombre, el hermano que lo sucedía, si era el mayor, ¿no es cierto?, el segundo, debía casarse con la viuda. Y acá le ponen la hipótesis de que esto pasó 7 veces. Y entonces después, con la resurrección de los muertos, esta mujer de quién va a ser esposa, si se casó con los 7. Y Jesús le hace ver que muchas veces nosotros pensamos la vida eterna o la vida futura desde las categorías de la vida presente y ahí hacemos agua. Es medio al revés, en realidad la vida presente se ilumina a la luz de la vida futura. Y acá Jesús remite a la resurrección donde no se casan los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan, ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. El que cree tiene vida eterna y Dios es un Dios de vida, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. El que cree ya tiene vida eterna y eso nos hace entrar dentro de otra lógica, que no es la lógica del mundo presente, de la historia, es la lógica de la resurrección. Allí nuestro encuentro con Dios nos hará ver mucho más de lo que podemos imaginar. Y por eso esta idea de que cosas que nos parecen ahora muy fundamentales, instituciones que nos parecen como muy normales, como podía ser en esa época el matrimonio, hoy la cultura nos ha ido haciendo relativizar muchas veces el matrimonio, pero en ese momento era algo muy decisivo. Cosas que parecían tan claras como en ese momento podía ser el matrimonio, van a ser relativas a los ojos de Dios y en el horizonte de la vida nueva, de la vida eterna, que nosotros hoy podemos intuir a la luz de la fe. Y es en vista a esa vida eterna que tenemos que vivir con sabiduría, es decir, es en vista a ese horizonte definitivo que tenemos que organizar nuestra vida presente. El problema de Antíoco IV es que lo había organizado en torno a sí mismo, había idolatrado su propia figura, su propio poder, y eso lo había llevado a cometer muchas injusticias y en el fondo a morir como amargado, con una sensación final de fracaso, de oscuridad en el alma, porque había trabajado para sí mismo hasta el desprecio de Dios. Había caído en la idolatría, en la peor de las idolatrías, que es la autorreferencialidad. Toda forma de idolatría en realidad es la proyección en algo o en alguien de los propios deseos subjetivos. Pero en este caso explícitamente muchas veces estos emperadores de la antigüedad buscaban idolatrarse, buscaban convertirse en dioses, buscaban ser adorados por sus súbditos. Y eso lo llevó a Antíoco IV a la oscuridad total, al encerramiento total, a una muerte oscura. Eso es lo inverso de lo que nos propone Jesús, que es trabajar con esperanza en vista al reino. Comprometernos en la vida presente, pero sabiendo que muchas de las cosas que ahora nos parecen importantes en realidad son relativas en función de la vida futura. Y eso es lo que hizo Santa Cecilia, de la que en realidad se conoce muy poco. Ella fue un mártir de los primeros siglos, del siglo II, III. Hay una expresión que dice que murió
quemada o que murió cantando. La palabra ahí es un poco ambigua porque en latín es candentibus o cantantibus. Entonces se lo asocia. Candentibus sería como que murió quemada, digamos. Era muy típico las hogueras o incluso la crucifixión. Después se prendían o se incendiaban a las personas como si fueran antorchas. Era uno de los modos más crueles que había de muerte, que incluso muchas veces se convertían en espectáculos en el circo romano, en el Coliseo. Pero también esta otra interpretación inscrita en el lugar de su sepulcro, de algún modo, donde se recuerda su memoria, cantantibus, es decir, los mártires que murieron cantando, alabando a Dios, que era una forma muy típica, de acuerdo un poco a las actas de los mártires, en donde muchos de los cristianos morían, es decir, alabando a Dios, ¿no es cierto?, y de esa manera superando el trance del martirio. Y el canto, en este sentido, es decir, todo lo que nos conecta con nuestras emociones, con lo artístico, tiene mucho que ver con la espiritualidad, porque de algún modo moviliza nuestras emociones. Nosotros no somos solamente cabeza y voluntad, es decir, inteligencia y acto. Somos también corazón. Y el canto, en este sentido, se asocia estrechamente a lo sacramental. Lo simbólico tiene mucho que ver con nuestra capacidad de expresarnos, por ejemplo, a través de la ritualidad propia de la liturgia. El canto, en este sentido, nos permite transformar nuestro imaginario simbólico, nos permite llevar como más gratuitamente, más lúdicamente, más agraciadamente nuestra vida a Dios. Yo creo que por momentos el cristianismo cayó en un déficit de corazón o en un déficit de afectos. Se convirtió en un cierto voluntarismo, en detrimento de la gracia, en detrimento del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, o de esa dimensión mariana de la vida, en detrimento también de lo femenino, un poco de la humanidad. Y justamente Santa Cecilia, patrona de la música, nos recuerda que tenemos que conectarnos con esa música interior del Espíritu, y que entonces allí las cosas son mucho más sencillas de llevar a la luz o de ser iluminadas por la gracia. Normalmente a lo lúdico, al sentido positivo del humor, etc., se opone las actitudes rígidas. Cualquier modelo totalitario impide el humor, impide la risa, impide lo lúdico, impide el canto, impide la fiesta. Porque no hay nada más liberador que el canto, la fiesta, que lo lúdico. Eso es lo que nos eleva a lo más genuino de nosotros mismos como humanidad. Eso es lo que más nos permite ser imágenes de Dios. Y los mártires que cantaban tenían esto muy presente. San Agustín dice que el que canta reza 2 veces. Tenían muy presente esto y por eso podían superar con mucha fortaleza, pero no una fortaleza voluntarista, sino una fortaleza que proviene de la acción del Espíritu Santo, podían superar estos trances típicos del martirio. Le pedimos al Señor, le pedimos a María que nos ayude a conectarnos con esta dimensión lúdica y creativa de la vida, que nos descentra, que nos hace tomar también nuestra vida con mayor humildad, tomarnos no tan en serio. En este sentido también nos da capacidad de saber entender, saber comprender. El humor se asocia un poco a la conciencia de vulnerabilidad, a la conciencia de límite, que tiene todo lo que es humano. La rigidez muchas veces es idolátrica porque piensa que podemos ser perfectos o que algo humano puede ser perfecto. Y no hay nada tan destructivo como eso. En cambio, el sentido del humor es la conexión con la dimensión lúdica de la vida, con el canto, con los afectos, nos permite ir transitando con humildad, consciente de nuestros límites, la vida presente, pero siempre abiertos a ese horizonte luminoso de esperanza, que es el cielo nuevo y la tierra nueva.
Le pedimos a María y le pedimos hoy en particular a Santa Cecilia que nos acompañen en el camino de la vida. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida te harás así. Juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz, para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, en nuestra pequeñez, en cansancio también dejar a tus pies. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, Reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Cecilia, así como quisiste aceptar su glorioso martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de la mártir Santa Cecilia, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jorge, su auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrellas por la inmensa oscuridad. Al partir con él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero por todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz, nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad, para siempre junto a Él vivir
Oremos. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Cecilia entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos en el ciclo de los conciertos del Árbol Solo. El próximo sábado 22, hoy, a las 20, compartiremos un nuevo concierto. Aquí en el santuario será un concierto a 4 pianos y el coro municipal Ernesto Storani de la ciudad de Luján interpretará a Bach y Vivaldi. Están todos invitados. También se transmitirá por nuestro canal de YouTube, Santuario de Luján. Y creo que también iban a haber alguna... Bien, no. Después de la bendición final, voy a pasar con el agua para la renovación de nuestro bautismo y también para la bendición de todos los objetos religiosos que hayan traído, mientras le cantamos a la Virgen. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, permanezcamos en paz. Demos gracias a Dios. Ave María, traes al mundo el amor, Madre de los peregrinos, Madre del